Primero que nada, ustedes saben que la didáctica es un proceso sistemático donde se van adquiriendo diferentes estrategias, habilidades. En esta didáctica, señor, en la transposición didáctica tenemos que también es un proceso de la didáctica que utilizaban los docentes anteriormente. Vamos a decir que hace muchos años a la didáctica de hoy en día, pues que no es que ha cambiado tanto, pero sí que hay nuevas herramientas de aprendizaje que nosotros los docentes tenemos que conocer y saber primero que nada que no nos podemos quedar atrás. Los docentes somos los primeros que debemos estar constantemente capacitándonos porque el día de mañana, señor, créanme que va a ser necesario el que nosotros estemos allí junto a un estudiante que no te pueda asimilar un contenido porque no te entiende. El docente debe buscar otra estrategia, otra técnica para que ese niño le comprenda. Y es por esa razón que aquí entran las diferencias individuales de diferentes estudiantes que como docente, aunque estemos en una escuela donde no hayan los especialistas, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos enseñarle a ese estudiante. Y no es que los docentes lo sepan todo, pero sí tenemos pues ese don que Dios nos ha brindado de enseñar. Y a eso nos referimos cuando hablamos de didáctica, ¿verdad? Cuando la didáctica nos dice que es el arte de enseñar. Es un proceso sistemático que viene desde un inicio hasta el final. Ok. Algunos estudiantes se estuvieron comunicando conmigo sobre algo que no entendían allí de las asignaciones. Con mucho gusto les estuve explicando. Cuando ustedes ven que el link no les hable el de la plataforma, váyanse al módulo que allí les van a abrir. Si no, peguen el link a Google, copian el link del módulo y lo pegan a Google. Y allí en la pestañita de más, usted le va a dar clic después que lo pega y ahí se va a desplegar pues lo que se está buscando para realizar el trabajo. Hay diferentes herramientas de aprendizaje. Poco a poco pues ustedes podrán ir aprendiendo muchas. No es que ustedes no tienen idea la cantidad de herramientas de aprendizaje que hay. Y a eso se refiere esta asignatura tan bonita, ¿verdad? Didáctica en la matemática, que el docente debe tener toda la paciencia del mundo para enseñarla. Vamos a ver entonces, hoy vamos a ver el eje 3, que se refiere pues a las estrategias didácticas de aprendizaje. Primero que nada, pues el objetivo general de la didáctica es reconocer e identificar las estructuras de la didáctica que intervienen, claro, en los planes de estudios, o sea, en el currículo, sus características, su diseño, la coherencia, que vaya de acuerdo con los contenidos del programa. Es el desarrollo social, económico y cultural que debe intervenir en este mismo proceso, que sobre todo debe ser vital para el ser humano. La educación y los procesos de enseñanza de aprendizaje. Ese es el objetivo general de la didáctica, reconocer e identificar esas estructuras de la didáctica que van a intervenir en esos planes, pues, o los contenidos del programa. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, tiene que haber en todos los aspectos de desarrollo social de ese estudiante, económico, cultural, que intervienen en este proceso, pues, de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta didáctica, también tenemos que en el plan de estudio de enseñanza, quiero que ustedes también comprendan que las estrategias didácticas, al igual que las técnicas, al igual que la aplicación de los enfoques y los métodos, todos ellos forman parte de un conglomerado de metodologías, ¿verdad?, de estrategia que el docente debe ir conociendo. ¿Por qué? Porque en la medida que avance
esta enseñanza con los estudiantes, usted la va a ir necesitando con los estudiantes en diferentes asignaturas. Recuerden que la didáctica tampoco no se puede enseñar sin una pedagogía. Si hablamos que es un proceso sistemático, también debemos saber que de qué sirve que usted tenga el conocimiento si usted no sabe dar la clase. ¿Ok? Usted debe tener una metodología de enseñanza. Y es por esa razón que no quiero que me confundan estrategias de enseñanza con estrategias de aprendizaje. Vamos a ver entonces qué son las estrategias de aprendizaje. Vamos a hablarles sobre el tema y al final pues le voy a ir explicando lo que falta de las asignaciones que se le subió. Yo aparte pues le subí allí en la plataforma, a pesar de que ustedes tienen en el módulo el desarrollo de todos los contenidos de todas las unidades, yo les saqué aparte todas las asignaciones, desde la número 1 hasta la última, con el trabajo final, que es una planificación didáctica de acuerdo a la especialidad de ustedes. ¿Ok? Si usted está estudiando un profesorado, una licenciatura en la matemática, pues usted va a coger un tema del programa y va a redactar una planificación didáctica y un guión diario. Me preguntaban, ¿qué es el guión diario? El guión diario no es más que el desarrollo de esa planificación que usted escribió. Los talleres, las actividades, la redacción de una evaluación formativa. Ese es el guión diario, ese es el desarrollo de la clase de la semana. ¿Okay? Bien, y vamos por el plan o dentro del plan de la enseñanza, que no quiero que me confundan, pues que estrategias de aprendizaje no es lo mismo que estrategias de enseñanza. Eso es muy importante que el estudiante lo sepa. Estrategias de aprendizaje para ustedes que están anotando, estrategias de aprendizaje es todo esos conjuntos de pasos o habilidades que un estudiante adquiere, ¿verdad? A través de el tiempo. Cuando hablo del tiempo me refiero a la clase, a través de la clase. Puede ser las 2 horas de hoy o la otra hora de matemática mañana, ¿no? Es el conjunto de todas esas habilidades que el maestro le va a enseñar, que el estudiante va a ir adquiriendo y empleando de forma intencional como un instrumento flexible para lograr un aprendizaje significativo. Y de esa manera, pues, él va a poder ir resolviendo sus situaciones o las situaciones que se le vayan presentando. ¿Ya? Entonces, recuerde, es el conjunto de todas sus habilidades, de todas esas estrategias, de todas esas técnicas que un estudiante va aprendiendo y las va empleando de forma intencional, ¿verdad? Como un instrumento flexible para aprender significativamente. Sin embargo, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas que se le proporciona al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. ¿Ok? No es lo mismo. Las estrategias, o sea, estas estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Son las que son el conjunto de pasos que el estudiante va adquiriendo. Y acá en estrategias de aprendizaje son todas aquellas ayudas. Cuando hablamos de ayudas planteadas, yo me estoy refiriendo a todas las habilidades, a todas las estrategias, a todos los enfoques y metodologías que el docente va a utilizar para proporcionar, ¿verdad?, al estudiante de una manera más fácil el aprendizaje.
Esto es muy fundamental. Las estrategias didácticas es una herramienta que el profesor debe manejar y organizarse como parte de una estrategia dependiendo, claro, del aprendizaje que se espera lograr en el estudiante. En la clase pasada estuvimos viendo, pues, qué eran las actividades de inicio que el docente debe poner. O sea, que el docente cuando va a dar su clase de matemática no debe ir de lleno, o saquen el cuaderno, o copien, o presten atención a la clase. No, no debe inmediatamente introducir la clase. ¿Qué hay que hacer primero? Dar unas actividades de inicio, son actividades preliminares que el docente debe realizar primero con el estudiante. Ok, o sea, cuando hablamos de estas actividades preliminares, yo me refiero a lo más importante, a motivar al estudiante. Un estudiante que no esté motivado no le va a lograr ese aprendizaje. Un estudiante que no está motivado, no va a prestar atención. Cuando usted no logra el interés de un estudiante, es porque algo le está pasando a ese niño. Puede ser uno, pueden ser dos. Y por esa razón dicen que es que a veces el docente es un enfermero, un papá en escuela, porque allá en casa los papás le dicen, allá en la escuela, afuera de tu maestro también tienes un papá, tienes que hacerle caso. Cualquier cosa que pasa, se la dices al maestro y prestar atención y que no sé qué. O sea, el niño debe tener ese acercamiento al docente, ¿verdad? Esa confianza al docente de contarle qué le está sucediendo. Porque a veces el docente va motivado, con ganas de motivar a esos niños y observa que algo está pasando en uno o dos estudiantes. Entonces hay que ver de qué manera pues se le ayuda a ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño a veces no está prestando atención, se queda callado. Miren, hemos observado muchas cosas en este transcurrir del tiempo, pues que a veces nosotros los administrativos debemos estar caminando por los salones, conversar con los niños y preguntarles si comieron, si desayunaron, si durmieron bien, qué ocurre, porque muchas veces los docentes se acercan a donde los directores y le dicen, ve, profesor, me preocupa algo, quisiera hablar con la mamá, porque ahora resulta que en la escuela, pues en las escuelas hay un día de visita de 15 a 15 días y necesitan pues conversar con ese papá porque han observado una conducta que les ha llamado la atención, pues si es necesario que el papá venga. Entonces se acuerda una cita con ese acudiente para conversar con el docente. Recuerden, algo importante también con ustedes los profesores y los docentes. Cuando un padre de familia va a la escuela o al colegio y usted está dando clase, es importante saber que ese padre de familia debe pasar por la dirección. El director debe saber que usted tiene un horario que está dando clase en el momento. Pero si usted está desocupado y en el momento en su salón hay un docente, otro docente, vamos a decir que de inglés, y usted cree que puede atender a ese padre de familia, vaya y atienda al padre de familia. Porque muchas veces el padre de familia no ha detectado nada en casa, pero el maestro sí. Aunque ese niño viva con su padre, el maestro le ha detectado pues que está totalmente aislado, no quiere conversar, ha pedido varias veces permiso para ir al baño, etcétera. Son tantas situaciones que nosotros los profesores y los maestros pues tenemos que ser observadores y pues manejarnos de una manera pues
manejar al estudiante de una manera integral, atenderlos pues individualmente y saber sobre todo que los estudiantes son importantes. Todos los niños son importantes. Entonces, miren, usted no ha introducido el tema y se ha dado cuenta pues que en las actividades de inicio usted pudo detectar esa situación. Y muchas veces, pues, resulta que el niño no comió, no desayunó, tiene hambre, o puede ser que el estudiante no durmió en la noche, estuvo malito, tantas situaciones que pueden ocurrir. Y nosotros no somos ningún nazi. Los maestros tienen que ver cómo ayudar al estudiante. Ese es el trabajo de nosotros los docentes. El trabajo de nosotros docentes, enseñar al estudiante, pero también, por favor, tenemos que ser muy flexibles y más ahora. Miren estos días de lluvia que la ministra Lucy ha mandado para la casa, pues ha dicho pues que las clases están suspendidas debido al mal tiempo. ¿Cuántos días se han perdido? Más de 15 días. No se sabe si el lunes todavía va a haber clases. ¿Qué se le mandó a decir a los estudiantes? Bueno, que trabajemos pues de una manera virtual, a través de un módulo, a través del teléfono, a través de tantas herramientas que se pueden utilizar para que el estudiante también se conecte y pueda hacer las actividades en la casa. Que estos 15 días no queden perdidos totalmente, que se logre algo en los estudiantes, porque estamos a 15 días, por ejemplo, de los estudiantes de sexto año están a 15 días de terminar, los otros estudiantes, ya ustedes saben que después del Día de la Madre ya no quieren ir a la escuela y hay que ver cómo pues se logra que los estudiantes aprovechen esos contenidos que han quedado por allí. Es por eso que cuando se realiza la selección de los objetivos para el tercer trimestre deben de ser menos. ¿Por qué? Porque hay muchos días feriados. Imagínense afuera los días feriados, pues que no se pudo celebrar las fiestas patrias en algunas provincias debido a la lluvia, pues imagínense afuera de eso la pérdida de casi 2 semanas de clase. Y ahí es donde debemos estar nosotros viendo de qué manera pues se atiende al estudiante. Y se puede hacer una realimentación con todos esos estudiantes, ¿verdad? Para ver en qué quedaron. ¿Qué pasó? Lo primordial, español, matemática. ¿Qué quedaron? Vamos a realimentar pues el día lunes, si hay clase, la última clase de matemática. Vamos a ver qué pasó allí. Háganle preguntas, mándelos al tablero para que usted pueda detectar si todavía hay algunas lagunas por ahí que el estudiante no comprende. Entonces, el trabajo de nosotros los docentes es grande el trabajo, pero es de mucha responsabilidad y sobre todo algo importante. Nosotros tenemos que hacerlo con vocación. Esa es la vocación de nosotros, ¿verdad? La vocación de nosotros nos dice que tenemos que hacer las cosas con amor, enseñar con amor, estrictamente, pero utilizando las herramientas de aprendizaje, pero también con mucha humildad. Eso es lo que debe caracterizar a un docente, su humildad. Y por otro lado, pues, esas herramientas que el docente debe manejar, pues recuerden que también debe aprender a organizarse como parte de una estrategia dependiendo del aprendizaje que se espera que el estudiante logre. En matemáticas, recuerden que es algo importante que el docente se adecue al estudiante. Se adecue al estudiante. Por más lejos que esté el estudiante, no es el estudiante el que tiene que adaptarse al docente, no. Es el docente que se adapta al lugar donde vive ese estudiante.
Dentro de, pues, de estos análisis de la información, sí que es importante una conclusión fundamental por sí mismo, que en estas actividades que se realizan hay que poner a los estudiantes a trabajar en grupo, no nada más de forma individual. El niño tiene que aprender a convivir. Recuerden ustedes los pilares de la educación, que tenemos que trabajar también, por ejemplo, el análisis de información, tener al estudiante que llegue a una conclusión fundamental de lo que está leyendo. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podemos colaborar? Entonces, en matemática, en cualquier asignatura, usted puede agrupar a los estudiantes para que discutan resultados y que al final puedan clasificar, ¿verdad? Puedan clasificar y dar un aporte de ese contenido o de esa lectura. Miren, tantas cosas, pero ¿qué es lo que se espera que los estudiantes logren? Que sean ellos los creativos, que sean los estudiantes que produzcan, que sean ellos los que hagan la conclusión. Entonces nosotros como docentes tenemos que llevarlos a ellos a realizarlo. Nosotros somos los guiadores de los estudiantes. Ya eso que existía antes de que el docente era el que llevaba el plan, el cuestionario resuelto, que era ese que llevaba todo el aula y que el niño solamente copiaba y llevaba para la casa. Ya esos tiempos pasaron. Ya no queremos ver esos docentes que copien planes. ¿Por qué? Porque muchas veces obligan a los estudiantes que se aprendan los planes y cuando van a hacer el ejercicio resulta que todo se les olvidó. Entonces no queremos estudiantes memorísticos, estudiantes que solo es lo conceptual. No, no queremos eso. Queremos estudiantes que encuentren ese aprendizaje. Queremos estudiantes que produzcan, que ellos sean los que logren una conclusión, que sean estudiantes críticos, que puedan sentarse a discutir de forma grupal. Ellos pueden enriquecer o consolidar conceptos formando una preparación individual. Y que a través de ello, ¿qué se requiere? Que se ejercite cada una de esas operaciones aplicadas en el aula de clase. Qué interesante, ¿cierto? Entonces, el estudiante al reflexionar, al investigar, ellos van a encontrar esa respuesta y van a llegar a un consenso e incluso pueden determinar en el grupo cómo pueden evaluar, cómo pueden evaluarse. Eso es interesante. Y la didáctica tiene muchos aspectos importantes, porque es por esa razón que no se puede enseñar sin la pedagogía. Y la pedagogía no puede deslindarse de la metodología, porque obedece a un plan de metas claras, que son las que urgen por principios y conceptos en la enseñanza y aprendizaje. Qué interesante, porque nosotros, el compromiso de nosotros los docentes es grande. Y primero que nada, pues, saber que dentro de esas actividades de inicio, en ese plan o en esa unidad semanal, en el colegio es una unidad mensual, un plan mensual que ellos manejan en secundaria,
y muchas veces pues en secundaria es el coordinador de la materia el que les revisa la planificación a los docentes. Acá en primaria, pues ahora los docentes, algunos docentes, pues la mandan por correo o la suben a la plataforma de la escuela, suben la planificación y allí el director entra y revisa pues esa planificación semanal. Pero ¿qué sucede si en una semana solamente se dieron 2 días de clase porque 3 días no se logró por la lluvia y porque dentro de la escuela, en la comunidad no había agua? Inmediatamente suspendieron la clase por esa razón. Y que resulta que ya ustedes habían planificado toda la semana, toda la semana. Entonces llega el domingo y usted se pregunta, ¿y ahora? ¿Cómo voy a planificar otra semana, la otra semana que viene, si yo no logré terminar los contenidos con los estudiantes? ¿Qué puedo hacer? Muy simple y sencillo. Si usted trabajó solamente lunes y martes, le faltó, le faltó las actividades de miércoles, jueves y viernes. ¿Qué es lo que usted va a hacer en la planificación? Usted va a redactar un escrito allí en el guión diario, porque claro, eso lo revisa la directora, ¿no? O una observación y le va a escribir a la directora que los contenidos de la materia de matemática que no se lograron dar esta semana del 10, iniciando el 18, usted lo va a retomar esta semana y que por lo tanto no la va a planificar porque ya están planificadas, ¿no? Usted no la va a planificar, se van a retomar los contenidos o las actividades de esa semana y se van a realizar pues algunas evaluaciones formativas. Atentamente, escriben pues firman ustedes. ¿Ya? Usted no va a planificar contenidos nuevos si usted no terminó. Entonces no nos vamos a llamar engaño. No vamos a hacer como otros que dicen que en octubre ya terminan el programa, por favor. Eso es increíble, ¿no? Entonces, sí que debemos saber los docentes que si ustedes van a dar un contenido, den ese contenido muy bien. Un contenido que le quede al estudiante. Un contenido que le va a servir para toda la vida. No que se le vaya a olvidar hoy ni mañana, sino que le quede para siempre a él. Eso sí que es importante que todos ustedes lo sepan. Qué bonito es que el estudiante aprenda a reflexionar y que pueda discutir un tema con los compañeros para lograr una conclusión. Entonces, ¿qué resulta cuando termina la clase? La clase la dieron los estudiantes. Los estudiantes dieron la clase, hicieron sus conclusiones, hicieron sus prácticas en el tablero y resulta que están listos para una evaluación formativa. Recuerden, no podemos pasar a una evaluación sumativa si antes el maestro o el profesor no haya realizado ni una ni dos evaluaciones ¿ok? Para luego pasar a la sumativa. Eso es muy importante. Nosotros no nos podemos pasar, ningún docente debe pasarse las evaluaciones formativas para pasar a una sumativa. Porque se sorprenden cuando observan pues la cantidad de fracasos. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Qué sucede cuando la mayoría de los estudiantes en una materia le fracasan? Vamos a decir que usted tenga 30 y 27 fracasaron. ¿Qué significa esa situación? ¿Que le comprendieron a usted? ¿Qué lograron?
¿Qué hay que hacer? Entonces, si no le comprendieron con la metodología que usted utilizó, vamos a buscar otra. Entonces, yo soy de las personas que pienso que es mejor dar 10 objetivos bien dados, bien aprendidos, que dar 20 y 10 no sean dominados, 10 no se hayan logrado. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, en este proceso de esta enseñanza y la aplicación de todos esos contenidos en la planificación que se realizan toda la semana, es importante que ustedes lo sepan. Determinar entonces la importancia que tienen todas las investigaciones en este proceso de enseñanza-aprendizaje para solucionar situaciones que se nos puedan presentar en todo momento. Muy importante que ustedes conozcan eso. Entonces, recuerden que es primordial que en esta didáctica 4 ustedes puedan reconocer e identificar todos esos contenidos, todas esas, realizar todas esas actividades en este proceso y que vayan conociendo pues las características de este diseño que hay, que tiene que tener una coherencia, que vayan acorde con ese desarrollo social, económico, que debe intervenir pues en este proceso tan vital del ser humano. Porque en esto la responsabilidad, primero que nada, es del padre de familia, del docente. Miren, padre de familia, el docente, toda la comunidad educativa. Interesante. Entonces ya saben, colegas, pues somos nosotros los responsables de este aprendizaje en la escuela. El papá en casa, usted en la escuela. Le escuchaba yo también a una vez a una docente. Ella decía que la responsabilidad del padre de familia es 50-50. 50-50, yo diría que no. Yo diría que la responsabilidad del padre de familia es como un 70%. Y del docente sería un 30%. El padre de familia lo tiene más tiempo en casa. El docente solamente lo tiene 5 horas en la escuela. Pero, ¿qué sucede cuando en la escuela hay docentes especiales de informática, de inglés, de tecnología? Imagínense usted, cuando el docente, muchas veces yo les escucho a ellos, profesora, el tiempo se va volando. Tenía mi planificación para hoy, pero de repente ya estaba el docente especial en la puerta. Y tuve que suspender porque ya el maestro o el profesor iba a entrar para dar su clase. Y cosas como esa. Cosas como esa. Entonces, es por eso que ese trabajo del docente tiene que ser más práctico. En vez de un plan o de un resumen, métale una estrategia didáctica donde el estudiante a través de esa estrategia didáctica se vaya a aprender lo que él deba aprender, lo que necesite aprender. Que no se les olvide lo que el estudiante necesite aprender. Ok, vamos entonces en esta, vamos a ver aquí, en esta
En esta planificación, recuerden, vamos a que ustedes puedan saber que yo les subí la taxonomía de Bloom, que es importante que ustedes sepan que la taxonomía de Bloom, ustedes tienen todos los verbos que ustedes puedan utilizar, ya sea para redactar un objetivo de aprendizaje, para realizar una actividad. Ahí tienen ya sea un verbo de aplicación, un verbo de conceptos, un verbo de análisis, un verbo de comparación. Allí lo tienen en la taxonomía de Bloom. Entonces, es por eso que aquí yo se la refiero en el objetivo de aprendizaje, que si ustedes van a considerar que esté mal redactado, entonces usted búsquese la taxonomía de Bloom y le cambia el verbo, pues. Si es que usted piensa que el verbo es muy vago y lo puede mejorar. Entonces, sí es importante que debe tener los siguientes aspectos. La vez pasada les estuve hablando sobre esto, pero siempre observamos pues que el docente al redactar siempre se queda en la redacción de los verbos. Cuando vamos a trabajar los objetivos de aprendizaje. Pero acuérdense que ese objetivo están redactados ya en el programa. Pero muchas veces los maestros y profesores dicen, no les gusta ese objetivo como está mal redactado, dicen, no me gusta como está ese objetivo. Entonces, eso no es un marco de hierro, usted lo puede cambiar. Pero con que no se le olvide a usted que ese objetivo debe tener un verbo de acción y que debe estar en tercera persona, un verbo de acción. Que no debe ser ese objetivo redactado para que el docente logre algo, sino para que los estudiantes sea el que lo logre. Por eso es que decimos que debe estar en tercera persona. Un contenido redactado que le enseña al estudiante qué es lo que va a aprender. La condición, cómo va a aprender, cómo lo va a hacer, cómo, a dónde. Y al final, que es la parte actitudinal, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué? Y allí en ese aspecto, pues, los estudiantes, lo que escriba allí el docente, debe lograr que los estudiantes contribuyan a desarrollar las competencias básicas. En los indicadores del logro, también se copian igualito como está en el programa, pero también se pueden mejorar. Se redactan en función de los estudiantes. Acá en las actividades hay que tener en cuenta que muchas veces cuando observamos la redacción de las actividades que va a realizar el estudiante en el aula de clase, observamos verbos como copio, resalto, identifico, subrayo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es para que el docente lo desarrolle o para que el estudiante la realice? Y planifican esas actividades con un verbo que es como para que fuera, como para el docente. No. Tiene que redactar las actividades para que el estudiante las realice. Ejemplo, resalta, subraya, identifica, como otro verbo, realiza, busca, etcétera. Ahorita vamos a sacar la taxonomía de Bloom para que ustedes puedan observar en cuántas partes están
y cómo usted lo puede realizar. Como hay un desglose de verbo allí. Vamos a terminar aquí pues con esta clasificación, que es lo que ustedes me van a hacer en el trabajo, en la planificación. Miren que está toda la explicación. Yo le subí en la plataforma este cuadro en blanco y también le subí esta que están observando ahorita, que es la explicación de cada cuadro que se utiliza pues en la primaria y en la secundaria. Es el cuadro de la planificación semanal que deben utilizar los docentes. ¿Quiénes deben planificar semanal? Los maestros de escuela primaria. ¿Quiénes deben planificar de 15 a 15 días? Los docentes especiales. ¿Por qué? Porque los docentes especiales, por ejemplo, tecnología solamente da 3 horas de tercero a sexto. Entonces, la profesora planifica para 2 semanas. En la primera semana introduce el tema. En la segunda se dejó actividades, se dejó tarea. En la segunda se hacen las evaluaciones formativas y al final se hace la sumativa. Es importante pues que conozcan que los docentes de tecnología especiales pues es recomendable, no es que eso lo tienen que hacer así, es recomendable que planifiquen de 15 a 15 días. Aquí en las actividades de inicio les explicaba que son actividades previas que deben ser motivadas. Sobre todo pues que respondan a preguntas exploratorias. Siempre el docente le pregunta, no les va a decir, ¿no? Les pregunta sobre las experiencias personales que tuvieron. Si alguien se sabe alguna adivinanza, si fueron a pasear, si leyeron algún libro, etcétera. En las actividades de desarrollo es importante que ustedes sepan que aquí, donde ellos van a trabajar en el aula de clase, es importante que conozcan pues que pueden hacer cualquier cantidad de actividades en el aula de clase, pero tomando en cuenta el tiempo, siempre tomando en cuenta el tiempo que les vaya a realizar. Por eso es que el docente no debe planificar tantas actividades. ¿Por qué? A veces planifican más de 2 actividades para un día. Vamos a decir que planifican 4 o 3 que no logran realizar con los estudiantes porque el tiempo no les dio. Vamos a decir que van a discutir un tema o van a hacer alguna anotación o van a desarrollar algún contenido. Se les fue el tiempo y no realizaron pues otras actividades que tenía allí escritas y no las logró terminar y tiene que terminar en la siguiente clase y se pasó el tiempo. Entonces sí que es importante que si usted va a planificar 2 actividades, que esas 2 actividades las realice en el tiempo que debe ser. Y si no, como siempre puede suceder, pues, tantas cosas, haga su observación. Haga su observación. La clase pasada yo les expliqué todo eso. Hoy estoy haciendo una realimentación. Recuerden que sí que es importante, pues, las evidencias, escribir cuáles son las evidencias de esa asignatura, cuáles son las entregables y cuáles son las directas. Recuerden que las evidencias entregables, todo lo que el niño le entrega de forma concreta al docente, ya sea un tríptico, una revista, un periódico, que haya hecho un mapa conceptual en el salón, un informe escrito. Cuando vamos a los criterios, aquí hay algo importante que también les voy a hablar ahorita, sobre los criterios que el docente debe haber mandado al padre de familia. ¿Cuánto de porcentaje va a tener esa evaluación? ¿Y cuáles son los aspectos que usted va a evaluar en
evaluación que la tiene que saber primero el estudiante, el padre de familia. Cuando usted le presenta una planificación así al director y el director ve que hay algo medio extraño o vamos a decir que no utilizó un verbo adecuado, el director tiene toda la potestad de llamarlo a usted y decirle, ve profesor, yo creo que aquí era mejor este verbo. ¿Por qué puso este verbo? ¿Usted quiere lograr en los estudiantes esto? Entonces, creo que cosas como esa, ¿no? No para hacer sentir mal al docente. Para elaborar los criterios, siempre el docente debe formularse estas preguntas. ¿Qué yo le voy a evaluar a los estudiantes? ¿Cuál es la evidencia que me va a permitir a mí evaluar a ese estudiante? Y los tipos de evaluación, acá en tipo de evaluación e instrumento hay que escribirlo. Cada evidencia debe tener una evaluación. Escribir qué tipo de evaluación. Si usted realizó una evaluación diagnóstica hoy, si mañana va a ser la formativa o pasado mañana, depende de matemática, que es la que dan casi todos los días, o español. La formativa y al final, si es sumativa. Eso tiene que estar clarito. Esos son instrumentos de evaluación que deben entregarse con cada secuencia didáctica en el guión diario. Bien redactada. Yo espero que pues esto les haya quedado claro y sobre todo saber que aquí en los logros de aprendizaje sí que es importante que sepan que de cada contenido, de cada tema que el docente brindó, debe haber un logro de aprendizaje en ese estudiante. Para verificar ese logro de los objetivos e indicadores del logro, puede realizar las siguientes acciones. Puede realizar las prácticas, puede hacer una exposición oral, puede hacer un drama, puede hacer una sustentación, una confección de resúmenes, etcétera, etcétera. Aquí hay bastantes ejemplos que a ustedes les pueda servir. Acá, aquí en la taxonomía de Bloom, vamos a presentárselo, que ahí, aquí está. Si ustedes tienen dudas de un verbo, aquí hay montones de verbos en la taxonomía de Bloom que usted puede seleccionar cualquiera que le pueda abarcar lo que se quiere lograr en el estudiante. Miren, siempre que ustedes van a poner un verbo, usted tiene que saber si el verbo es de conocimiento, de conocer, porque a mí en lo particular ese verbo conocer es como muy amplio. Entonces, para redactar un verbo y conocer la parte de las plantas, conocer las partes de la adición, etcétera. Ese verbo no. Hay que enumerar. Se puede poner enumerar las partes de la adición. O resaltar o distinguir las partes de la división. Especifique cuáles son las fracciones de adición, etcétera, etcétera. Indicar, mostrar, todos esos verbos, recitar, registrar, repetir, reunir, tabular. Ustedes han observado que todos terminan en R. Son verbos que pueden ir en las actividades en tercera persona. Entonces acá tenemos en la taxonomía de Bloom comprender. Miren, ¿cuántos verbos usted puede poner allí? Establecer, discutir, relatar, conducir, completar, opinar, clasificar, cambiar, seleccionar,
traducir, indicar, en comprender, en aplicar montones, apreciar, idear, operar, modular, en analizar. Vamos a decir que usted le deja un escrito y usted quiere que el niño le analice un tema o 4 renglones. Estos son los verbos, ¿eh? Clasificar, contrastar, investigar, inspeccionar, generalizar, formular preguntas, por ejemplo, solucionar, especificar, establecer la diferencia en diferentes aspectos. ¿Cuántos verbos? Y acá también tenemos sintetizar y al final evaluar, calibrar, decidir, criticar, medir, rechazar, etcétera, etcétera. Valorar, verificar. Son 6 que están desglosados en montones de verbos que ustedes pueden utilizar en la redacción de esas actividades. En el módulo, me decían algunos, creo que ahí estaba mirando, ya saben lo que les dije sobre el link, copiar en Google, lo pegan y allí mismo le va a abrir pues lo que estamos buscando para realizar el video de Amos Comenius sobre la didáctica. Usted puede grabarse y explicar qué quería decir Amos Comenius con la importancia de la didáctica. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a ponerle las actividades aquí para explicarles cuáles son las de las próximas clases.